Hola, lo que se va a compartir en este video es mi práctica, mi comprensión y, más importante que nada, mi experiencia. No tomes nada de lo que se va a decir aquí como la verdad absoluta. Si algo en ti resuena y sientes que lo quieres poner en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de El final de la búsqueda. Y este se titula ¿Por qué los elegidos caminan solos? Y esto es de un audio de Alan Watts, que la versión original es en inglés, que lo encontré tan maravilloso que dije, tú sabes qué, déjame traducirlo al español y leértelo para que lo disfrutes. Y tiene que ver con el hecho de que cuando el instrumento empieza a ser utilizado para el reconocimiento de lo que soy, que las palabras no pueden describir, pues uno se siente como que no encaja, como el tercer libro de la serie, No es locura, está sanando, que aborda ese tema. Bueno, pues en este caso, de la forma que Alan Watts lo abordó, fue de una forma tan impecablemente maravillosa que yo dije, no, mejor deja que él te lo explique. Son como 35 minutos aproximadamente, así que agarra tu tacita de té, si quieres tomarte algo mientras te disfrutas este audio. Y pueda que pueda resonar en este sentido, porque cuando uno se siente que no encaja, que se siente como que está el que la gente no lo entiende, no es que no te entienden por el hecho de que haya algo errado contigo, es que el mundo en el juego de las apariencias está condicionado y tú empiezas a descondicionarte, y en ese sentido es que no encajas. Pero no encajas porque estás recordando la naturaleza de lo que eres. Un gusano que se está siendo consciente de que es mariposa ya no encaja porque hay un deseo profundo por volar, dado que esa es su naturaleza, aun cuando el resto de los gusanos no quieren volar por miedo a despertar a su estado natural. Así que aquí está el video, o digamos el audio, que lo disfrutes. ¿Por qué los elegidos caminan solos? Por Alan Watts. Traducido y relatado por Nick Arandes. Hay algo peculiar en quienes recorren el camino del despertar. Una silenciosa soledad que los sigue como una sombra. No es una soledad impuesta desde afuera, sino una profunda comprensión que dificulta la compañía común. La mayoría de las personas están unidas por ilusiones mutuas, por sueños compartidos de cómo debería ser la vida. Pero en el momento en que uno ve a través del sueño, los lazos que una vez lo unieron a los demás comienzan a aflojarse. Quien ve la naturaleza de la realidad no puede fingir. No busca la validación ni la pertenencia por comodidad. No les fascinan los juegos de estatus, los chismes ni la búsqueda incesante de cosas que algún día se desvanecerán. Y esto los hace extraños al mundo. Otros pueden sonreírles, intercambiar cumplidos e incluso admirarlos a distancia. Pero no conectarán verdaderamente. La conexión, como la mayoría sabe, se basa en ilusiones compartidas. Y una vez que uno ha superado esa barrera, no hay vuelta atrás. Hay una verdad inquietante en comprender que la mayoría de las amistades se construyen a partir de la necesidad. Las personas necesitan entretenimiento, consuelo, una distracción de su propio vacío. Pero quien ha vislumbrado algo más allá, no necesita de esa manera. No se aferran ni limpian. No se involucran en relaciones que solo existen para llenar el tiempo o el silencio. Ven la belleza de la soledad, en la inmensidad de su propio ser y en el espacio tranquilo donde emerge la verdad. Para quienes aún viven en el marco de la mente, una persona así parece distante,
quizás incluso arrogante. Pero no es arrogancia. Es simplemente la ausencia de la necesidad de actuar, de ser algo distinto de lo que es. Y esto dificulta la conexión con ella. El mundo admira a los sabios desde lejos, pero no desea conocerlos de verdad, porque conocerlos es arriesgarse a destrozar las propias ilusiones. Y la mayoría prefiere mantener sus ilusiones antes que abrazar lo desconocido. Quienes recorren este camino no lamentan su soledad, pues comprenden que no es soledad, sino libertad. Una libertad que les permite existir sin concesiones, ver el mundo tal como es, en lugar de como se desearía que fuera. Y aunque el mundo pueda verlo como no tener amigos, la verdad es mucho mayor. Quien ha dejado atrás las ilusiones y ha hecho las paces con todo. Hay algo profundamente inquietante en ver el mundo tal como es. Es como si se hubiera levantado un velo, y en ese instante todo lo que una vez parecía seguro, sólido y familiar, comienza a disolverse. Las reglas que antes parecían tan absolutas, qué es bueno, qué es malo, qué se debe hacer, cómo se debe vivir, ya no tienen el mismo peso. Y con este cambio llega una separación silenciosa del mundo y de las personas que le habitan. No es una elección hecha por amargura o resentimiento. No es que uno desee estar solo. Más bien es la consecuencia natural de la comprensión, de ver a través de las capas de condicionamiento que mantienen a la mayoría de las personas atadas a las ilusiones de la sociedad. Cuando más se despierta uno a la verdad, más difícil se vuelve participar en los juegos que antes parecían importantes. La charla trivial se siente vacía. El chisme se siente como ruido. La lucha constante por la validación, el éxito y la aprobación parece inútil. Una distracción fugaz de algo más profundo. La mayoría de la gente no busca la verdad. Buscan consuelo, buscan familiaridad, buscan confirmación de que su forma de vivir es correcta, de que sus creencias son correctas, de que sus decisiones están justificadas. Pero en el momento en que uno va más allá, deja de ser partícipe del sueño colectivo. Se convierte en un extraño, no porque haya rechazado el mundo, sino porque el mundo ya no lo reconoce como uno de los suyos. Hay una extraña paradoja en todo esto. Quien ve más allá de la ilusión no juzga a quienes permanecen dormidos. No hay ira, frustración ni superioridad en el entendimiento. Comprenden por qué la gente se aferra a sus creencias, por qué se aferra a sus rutinas, por qué busca distracciones. Comprenden que la mayoría simplemente tiene miedo, miedo a lo desconocido, miedo a soltar, miedo a cuestionar demasiado, por miedo a que todo sobre lo que han construido su identidad se derrumbe. Y así, el despierto se mueve de manera diferente. No impone sus ideas a los demás, pues sabe que la verdad no se puede dar, hay que encontrarla. No intentan convencer ni discutir, pues ven que la mayoría no quiere ser liberada, solo quiere tranquilidad. Esto crea una distancia, no intencional, sino inevitable. Los amigos se distancian. Las conversaciones se vuelven tensas. Las conexiones que antes parecían naturales ahora parecen forzadas. Cuando más uno abraza su propio despertar, más se encuentra al margen del mundo, observando cómo otros transitan por la vida como en un sueño. Existe la tentación de volver a las viejas costumbres, de intentar encajar de nuevo, de fingir por pura compañía.
Pero una vez que se ha visto la verdad, ya no se puede ignorar. No hay vuelta atrás. No es que la persona despierta no se preocupe por los demás. Al contrario, puede sentir un amor más profundo, una compasión mayor que nunca. Pero este amor no es personal. No se basa en la necesidad, la expectativa ni el apego. Simplemente está ahí, fluyendo como un río, sin esperar nada a cambio. Y sin embargo, como este amor no tiene condiciones, a menudo se malinterpreta. La gente espera que la amistad venga con seguridad, con validación, con participación en el sueño colectivo. Y cuando no lo encuentran, asumen que algo anda mal, que el despierto es frío, distante o incluso arrogante. Pero la verdad es mucho más simple. El despierto no rechaza a la gente, simplemente no finge. No fuerzan relaciones que se sienten antinaturales. No entablan conversaciones sin propósito. No se dejan llevar por el drama, el conflicto ni los juegos emocionales. No buscan compañía para evitar la soledad, porque para ellos la soledad no es algo que temer. No es soledad, es paz. Aquí es donde surge la gran división. La mayoría de la gente huye de sí misma. Llenan sus días de ruido, distracciones y actividad incesante para evitar quedarse en silencio con sus propios pensamientos. Pero quien ha despertado no tiene ese miedo. Se han enfrentado al vacío interior y han descubierto que no es vacío en absoluto, sino un vasto e ilimitado espacio de conciencia. No intentan escapar de sí mismos, sino que han llegado a conocerse plenamente. Por eso no persiguen a nadie ni necesitan que los persigan. Simplemente son. Esta existencia es ajena a muchos. Es inquietante para estar cerca de alguien que no busca nada de ti, que no necesita tu aprobación, que no sigue las reglas de la vida social. Y así, una a una, las personas se alejan. No es porque les desagrade el que ha despertado, sino porque no lo comprenden. No saben cómo relacionarse con alguien que no necesita validación, que no se deja llevar por la superficialidad, que no participa en el acuerdo silencioso de fingir. Y, sin embargo, hay una profunda belleza en esta soledad. No es aislamiento, es un retorno a algo real. Es alejarse del ruido y adentrarse en la inmensidad de la existencia misma. Es una vida vivida sin pretensiones, sin máscaras, sin la presión constante de ser alguien para alguien más. Puede haber momentos de añoranza, momentos en los que uno desearía volver atrás, momentos en los que las viejas costumbres parecían tentadoras por el bien de la conexión. Pero en el fondo, quien ha despertado sabe que tales conexiones serían huecas, construidas no sobre la verdad, sino sobre la ilusión mutua. Y así recorren su camino solos, no porque los hayan marginado, sino porque han superado la necesidad de pertenecer a un mundo que aún no se comprende a sí mismo. La mayoría de la gente cree que las amistades se forjan a partir de una conexión profunda, valores compartidos y respeto mutuo. A primera vista, esto parece ser cierto, pero cuando empiezas a mirar más a fondo, empiezas a ver que la mayoría de las relaciones se basan en algo mucho más frágil, ilusiones compartidas. Las personas se unen no necesariamente porque se comprendan de verdad, sino porque validan sus creencias, refuerzan sus visiones del mundo y se distraen de las preguntas más profundas que quizá no quieren afrontar. Los seres humanos somos criaturas sociales, pero esta necesidad de conexión
a menudo surge de un miedo más profundo a la soledad. Las personas buscan amistades para llenar espacios, para evitar el silencio, para crear un sentido de pertenencia en un mundo que a menudo se siente impredecible y caótico. Construyen sus relaciones sobre la base de lo que tienen en común, creencias, intereses, rutinas, pero rara vez se detienen a cuestionar si estas cosas tienen algún fundamento real. Las amistades a menudo se basan en la participación mutua en una misma realidad, ya sea que ésta se base en el trabajo, el entretenimiento o las expectativas culturales. Cuando alguien empieza a despertar de esa realidad, ya no encaja en el marco que antes sostenía sus relaciones. Quien empieza a ver más allá de la superficie de la vida, a cuestionar las cosas profundamente, a dejar de aferrarse a los mismos apegos, notará naturalmente que las conexiones que antes tenía se desvanecen. No es porque hayan cambiado de forma fundamental que los incapacite para amar o tener amistad, sino porque ya no comparten las mismas ilusiones que antes los unían a los demás. Las conversaciones que antes parecían interesantes ahora parecen repetitivas. Los dramas que antes parecían importantes ahora parecen triviales. Las interminables discusiones sobre estatus, éxito y validación externa pierden su fuerza. La mayoría de las amistades no se basan en la verdad, sino en un acuerdo mutuo para mantener vivas ciertas ideas. Las personas se unen por las quejas compartidas, los chismes, las dificultades que enfrentan. Se unen por sus miedos, sus deseos, sus ambiciones. Pero, ¿qué pasa cuando alguien deja de jugar a ese juego? ¿Qué pasa cuando alguien deja de ver la vida como una competencia? ¿Cuando deja de creer en la necesidad de luchar? ¿Cuando deja de definirse a sí mismo mediante indicadores externos de éxito? Los cimientos de esas amistades comienzan a desmoronarse. Hay una regla táctica en las relaciones humanas. Para pertenecer, hay que conformarse. Debes desempeñar tu papel. Debes participar en la realidad compartida que el grupo ha creado. Si te niegas a participar, si ya no encuentras sentido en lo que hacen los demás, te conviertes en un extraño. No porque los hayas rechazado, sino porque ya no saben cómo conectar contigo. Quien empieza a despertar a menudo descubre que ya no puede mantener las mismas conversaciones sin sentirse desconectado. Se da cuenta de que muchas discusiones son simplemente formas de evadir verdades más profundas. Gente hablando solo para llenar el silencio. Gente chismeando para no mirar sus propias vidas. Gente quejándose del mundo sin cuestionar jamás su propio papel en él. Y cuando dejan de participar en estos patrones, se encuentran solos. Esta soledad no es necesariamente dolorosa. Al principio puede resultar inquietante, porque la pérdida de compañía puede sentirse como una especie de rechazo. Pero con el tiempo, se hace evidente que no se trata de rechazo en absoluto. Es simplemente el efecto natural de superar las ilusiones que una vez crearon esas conexiones. La mayoría de la gente quiere ser escuchada, pero muy pocos quieren escuchar. La mayoría de las personas buscan apoyo, pero muy pocas desean ser desafiadas. Quieren estar rodeadas de quienes las hagan sentir cómodas, no de quienes las obliguen a cuestionarse. Y así, cuando una persona empieza a ver a través de las capas de ilusión que conforman el mundo social, deja de brindar la comodidad que otros buscan. Se convierten en algo completamente distinto, no en un enemigo ni en un amigo, sino en algo inquietante, algo que no encaja en los roles establecidos. Por eso, quienes despiertan a menudo descubren que tienen cada vez menos amigos. No es porque no amen ni porque no les importe,
es porque no fingen. No se involucran en relaciones que solo existen para reforzar ilusiones. No brindan la falsa sensación de seguridad que muchos anhelan. En cambio, existen en un espacio de verdad, y la verdad es algo que a muchas personas les resulta difícil afrontar. Esto no significa que todas las relaciones carezcan de sentido, ni que toda conexión humana se base en una ilusión. Existen amistades excepcionales, vínculos excepcionales que trascienden la dinámica habitual de la interacción social. Estas son relaciones que se basan en algo más profundo que creencias compartidas o intereses comunes. Se basan en el reconocimiento mutuo, en una comprensión profunda que va más allá de las palabras. Pero este tipo de relaciones son poco comunes y no se pueden forzar. Surgen solo cuando ambas personas alcanzan un nivel de conciencia en el que ya no necesitan nada el uno del otro, donde simplemente están presentes el uno con el otro, sin expectativas ni ilusiones. Para la mayoría, sin embargo, las amistades sirven como una forma de mantener el status quo. Se construyen sobre la convivencia, sobre las distracciones compartidas, sobre el acuerdo táctico de mantener la realidad a raya. Cuando una persona en la amistad empieza a ver más allá, la relación inevitablemente se disuelve, no porque haya conflicto, sino porque ya no hay nada que la mantenga unida. Por eso, los elegidos suelen caminar solos. No se aferran a las relaciones por el simple hecho de tenerlas. No fuerzan conversaciones que les resulten vacías. No participan en el ciclo interminable de validación y seguridad que requieren la mayoría de las amistades. En cambio, aceptan la soledad, no como una carga, sino como un estado natural. Comprenden que la conexión verdadera es poco común y que la mayoría de las relaciones son temporales, existiendo solo mientras ambos individuos permanezcan en la misma ilusión. Y así, el despierto se mueve por el mundo sin apego. No lamentan las amistades que se han desvanecido, pues comprenden que esas relaciones nunca se basaron realmente en la conexión, sino en la percepción compartida. No buscan compañía, pues saben que lo real siempre les llegará a su debido tiempo. No buscan encajar, pues se han dado cuenta de que no hay nada a lo que encajar. Hay paz en esta comprensión, una profunda sensación de libertad. Mientras que otros pueden ver su soledad como soledad, la persona despierta sabe que no es así. Ve que la mayoría de las personas nunca están realmente solas, pero se sienten más perdidas que nunca. Llenan sus vidas de gente, de conversaciones, de infinitas interacciones sociales, pero aún así se sienten vacías por dentro. Pero quien ha abandonado la ilusión no necesita llenar este espacio con otros. Ha llegado a conocerse a sí mismo y al hacerlo, ha encontrado la única compañía que realmente importa. Las relaciones humanas se construyen sobre un delicado equilibrio de experiencias compartidas, comprensión mutua y una necesidad subconsciente de validación. La mayoría de las personas buscan compañía no solo para la alegría de conectar, sino también para la comodidad que brinda el refuerzo. Quieren estar rodeados de quienes reafirman sus creencias, validan sus emociones y les brindan un sentido de pertenencia en un mundo vasto e incierto. Por eso, los círculos sociales suelen estar compuestos por personas que piensan y actúan de forma similar y viven dentro del mismo conjunto de constructos mentales. Cuando alguien emprende un camino que se aleja de lo convencional, cuando empieza a cuestionar las normas, cuando deja de participar en los rituales sociales que antes lo hacían ser incluido, altera este equilibrio.
Se vuelve diferente no en su apariencia o estilo de vida, sino en su propia forma de ser. Su sola presencia se convierte en un desafío silencioso para quienes lo rodean. Y esto a menudo basta para alejar a la gente. Las personas se sienten atraídas por lo familiar, por lo que les asegura que van por buen camino. Cuando alguien se sale de ese marco familiar, se convierte en una anomalía, algo difícil de categorizar o comprender. Esto los vuelve inquietantes, no porque lo pretendan, sino porque ya no encajan en la estructura que otros han aceptado mantener inconscientemente. En las dinámicas sociales suele existir un contrato táctico. Apoyaremos las opiniones del otro, reforzaremos sus narrativas y participaremos en los mismos patrones emocionales. Pero cuando una persona deja de participar en este intercambio, interrumpe el flujo. Ya no siguen las expectativas, ya no reaccionan de la misma manera, ya no buscan la validación de las mismas fuentes. Esto resulta profundamente inquietante para quienes aún se encuentran atrapados en el ciclo de la búsqueda de aprobación y pertenencia. Cuando una persona empieza a desprenderse de la necesidad de validación, deja de participar en el juego en el que la mayoría está profundamente comprometida. Ya no necesita tener la razón en una discusión. Ya no sienten la necesidad de demostrar su valía. Ya no buscan reconocimiento ni aprobación. Su energía se desplaza de la validación externa a la paz interior. Y este cambio los hace incompatibles con las dinámicas sociales en las que la mayoría de las personas confían para su identidad. La validación es el pegamento que mantiene unidas muchas relaciones. Las personas buscan amigos que les hagan sentirse bien consigo mismas, que reafirmen su identidad y que les brinden consuelo en momentos de duda. Cuando alguien deja de participar en este intercambio, se le percibe como distante, desinteresado o incluso frío. Pero en realidad, simplemente ya no alimentan los patrones de seguridad que la mayoría de las relaciones requieren. Imaginen un escenario donde un grupo de personas busca constantemente la validación mutua, participando en conversaciones que giran en torno a luchas compartidas, quejas mutuas y deseos colectivos. Ahora imaginen que un individuo dentro de ese grupo ya no busca la misma validación. Escuchan, pero no reaccionan como se espera. No se involucran en dramas innecesarios. No ofrecen palabras vacías de aliento ni se hacen eco de las mismas frustraciones. Están presentes, pero no participan en los intercambios emocionales de los que dependen otros. Para quienes aún están atrapados en el ciclo, este comportamiento puede resultar inquietante. Pueden percibir a la persona como distante, desconectada o incluso arrogante. Pueden sentirse juzgados. Incluso cuando no hay juicio, pueden sentirse expuestos, como si su propia dependencia de la validación se hubiese hecho visible de repente. Y así, en lugar de aceptar esta presencia como una oportunidad de crecimiento, se distancian. Buscan a quienes les siguen brindando la sensación de validación a la que están acostumbrados. La ausencia de validación genera incomodidad, no porque sea dañina, sino porque obliga a las personas a confrontar su propia dependencia de la aprobación externa. Revela cuánto de su autoestima ha sido moldeada por las reflexiones que reciben de los demás. Cuando alguien deja de participar en este ciclo, deja un vacío que muchos prefieren evitar antes de explorar. Por eso, quienes recorren un camino de conciencia, a menudo se encuentran solos. No es porque no les importe, no es porque no amen, es que ya no alimentan los patrones sobre los que se construye la mayoría de las relaciones. Ya no ofrecen la misma seguridad.
Ya no reflejan las identidades que otros han creado. Viven en un espacio de neutralidad, de comprensión silenciosa, de profunda presencia. Y para muchos, esto resulta incómodo. La mayoría de las personas no buscan la verdad en sus relaciones. Buscan consuelo, buscan familiaridad, reconocimiento y el refuerzo de sus creencias. Cuando alguien deja de proporcionar estas cosas, se le percibe como un extraño, como alguien que no encaja. No porque haya hecho nada malo, sino porque ya no encaja en el marco de las expectativas. Esta es la paradoja del despertar. Cuando más se ve, menos se necesita. Cuanto más se comprende, menos se busca la validación. Y cuanto menos se busca la validación, menos conexiones se mantienen. No por amargura ni por rechazo, sino simplemente porque la mayoría de las relaciones requieren una participación mutua en la ilusión. Pero para quienes han superado esto, la soledad no es un castigo. No es la soledad como la mayoría de la gente la entiende. Es simplemente una consecuencia natural de liberarse de la necesidad de validación. Es una liberación silenciosa. Un espacio de paz interior donde las relaciones ya no se basan en la dependencia, sino en el verdadero reconocimiento. Cuando una persona alcanza este estado, ya no teme a la soledad. No buscan compañía para llenar un vacío. No entablan amistades que les exijan ser algo distinto de lo que realmente son. Se mueven por el mundo sin necesidad de ser vistos, comprendidos ni aceptados. Y en esto encuentran una libertad que la mayoría jamás experimentará. La forma en que las personas interactúan está determinada en gran medida por las estructuras que han construido en torno a sus vidas. La sociedad opera sobre una red de reglas, hábitos y expectativas tácticas que mantienen cierto nivel de previsibilidad. Las personas se sienten cómodas cuando saben qué esperar de los demás, cuando sus comportamientos se alinean con las normas compartidas y cuando las interacciones siguen patrones familiares. Esto genera una sensación de seguridad, una sensación de que el mundo está ordenado y es comprensible. Cuando alguien empieza a actuar fuera de estos patrones, se convierte en una anomalía. Alteran la previsibilidad que la mayoría de las personas necesitan para la armonía social. Ya no reaccionan como se espera. Ya no participan en las conversaciones ni se ajustan a los acuerdos tácticos que mantienen unidos los círculos sociales. Este cambio, aunque sutil, resulta profundamente inquietante para quienes permanecen apegados a las estructuras que definen su realidad. La mayoría de las relaciones se basan en un conjunto de refuerzos mutuos. Las personas se conectan a través de creencias compartidas, dificultades comunes y perspectivas de vida similares. Cuando alguien desafía estas estructuras, no mediante una confrontación directa, sino simplemente dejando de participar en ellas, sin darse cuenta, perturba los cimientos sobre los que se construyen estas relaciones. Quienes antes se sentían comprendidos, ahora se sienten desconectados, como si el idioma que han hablado toda su vida de repente se encontrara con el silencio. Esto no se debe a que la persona se ha vuelto distante o cruel, sino a que se ha salido de los patrones en los que la mayoría de las personas operan inconscientemente. Ya no buscan la validación a través de luchas comunes. No refuerzan las narrativas en las que otros se basan para su identidad, ni participan en intercambios emocionales basados en la necesidad de aprobación o consuelo. Su sola presencia se convierte en un recordatorio silencioso de que existe otra forma de existir, una que no depende de la confirmación externa. Para quienes aún siguen apegados a las estructuras sociales, esto puede resultar alienante.
pueden sentir que los están dejando atrás, como si la persona que ha cambiado ya no fuera accesible de la misma manera. Pueden sentir que han perdido la sensación de familiaridad, la conexión compartida que antes les brindaba consuelo. Y en lugar de cuestionar su propio apego a estas estructuras, a menudo se distancian de quien ya no participa. Este distanciamiento no siempre es intencional. Ocurre sutilmente mediante pequeños cambios en la interacción, mediante el desvanecimiento gradual de la conexión. Las conversaciones se acortan, las invitaciones escasean, y la calidez de la familiaridad da paso a una incomodidad tácita. No se trata de aversión ni resentimiento, sino de una diferencia fundamental en la forma en que se percibe y se interactúa con la realidad. Para quien ha salido de estas estructuras, este cambio no es ni sorprendente ni doloroso. Lo ven como lo que es, una consecuencia natural de no encajar ya en un mundo que exige la participación constante en ilusiones compartidas. No se resisten ni intentan forzar conexiones que ya no tienen sentido. Entienden que las relaciones basadas en el esfuerzo mutuo no pueden sobrevivir cuando una persona ya no lo necesita. Lo que queda es una profunda soledad, no nacida del rechazo, sino de la transformación. Esta soledad no es un vacío que llenar, ni una fuente de sufrimiento. Es simplemente un espacio de ser, un espacio donde las interacciones ya no están dictadas por acuerdos inconscientes, sino por una resonancia genuina. En este espacio, las amistades pueden seguir existiendo, pero son escasas. Ya no se basan en una necesidad de validación o pertenencia, sino en un reconocimiento más profundo que trasciende las estructuras sociales. Por eso, quienes se salen de los patrones sociales convencionales, a menudo se encuentran solos. No es que no sean dignos de amor ni que carezcan de la capacidad de conectar. Es que la mayoría de las relaciones requieren participar en un sistema compartido, un sistema con el que han decidido no involucrarse. Ya no están atrapados por la necesidad de encajar, de ser comprendidos, de ser aceptados. Existen en un espacio de libertad que la mayoría de la gente no puede comprender. Y en esta libertad, la soledad no es una carga, sino un estado natural del ser. Y bueno, como siempre, que la paz se apodere de la mente para que el amor se haga evidente.